¿Cómo están? Gracias a Dios por estos tiempos. Qué bueno es Dios. Bien. ¿Cuántos todavía están cansados del fin de semana? Sí, todavía estoy cansado. Por favor, abra su Biblia. ¿Cuántos traen Biblia? Abran su Biblia, por favor, la primera carta a los Corintios, capítulo 11. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok. Aquí me puedes subir poquito adentro, muy poquito. Primera a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer el verso 27 y oramos. ¿Sí? Me acompaña a orar también, por favor. Ora por mí y yo oro por usted. Bien. Primera a los Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos das de poder adorarte. Tenemos la libertad de hacerlo. Podemos cantarte, podemos levantar nuestras manos, podemos expresar el agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo que has hecho, Señor, por habernos salvado. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, porque podemos estar expuestos a tu palabra, porque tenemos acceso a tu palabra. Yo te pido que me des gracia para compartir el mensaje de esta tarde, esta noche, y también ruego por gracia, Señor, a cada uno de mis hermanos por recibir este mensaje. Háblanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, después de haber explicado el significado de la cena del Señor, el apóstol Pablo les advierte a los creyentes de Corinto que al momento de participar de esta cena deben de tener cuidado de no hacerlo de manera indigna. Sí. Todos tenemos, ¿no?, claro qué es la cena del Señor. Sí. Hemos estado hablando acerca de eso. Según lo que el apóstol Pablo decía, que si los creyentes, si participamos de este acontecimiento, de la cena del Señor de manera indigna, esto nos hace culpables de menospreciar el sacrificio de Cristo. Sí. La palabra indigno hace referencia a ser irreverente o participar de un evento solemne y santo de forma inapropiada. Esta palabra también significa ser ligero, sin valor, sin importancia y sin relevancia. Ahora, de manera práctica, mis amados, ¿cómo podemos participar de manera indigna de la cena del Señor o de cada una de sus asambleas? De manera práctica. Alguien que quiera participar. A ver. De manera práctica, ¿cómo podemos participar de manera indigna de la cena del Señor? ¿Perdón? No. Ok. Si no arrepentirnos de nuestros pecados, ¿sí? ¿Alguien más? Hacerlo con ligereza, no tener el entendimiento de esto. Ok. No ser salvo. No tomar en cuenta lo que... Sí, todo muy bien, ¿eh? Todos muy bien. Vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? Todos están perfectamente bien. Cerremos las Biblias y vámonos. Vamos a dar gracias. De manera práctica, ¿sí? ¿Cómo podemos participar de manera indigna? Exactamente, estando en pecado oculto o en rebelión. ¿Sí? Ahora sí que generalizando lo que dijeron, ¿no? Estar en pecado, practicar ese pecado, no arrepentirnos de ese pecado y estar en rebeldía. ¿Sí? No tomar en cuenta lo que Dios dice.
Es decir, pasar por encima de lo dicho por Dios. Sí. Entonces, la idea de estar en completa santidad, mis amados, para acercarse a Dios, escúcheme bien, no es una exclusiva del Antiguo Testamento, sino es un requisito indispensable de todos los tiempos. Sí. Es importante mencionar, estando en pecados ocultos o rebelión, teniendo dobles vidas o vidas con doblez. Quiero que enfaticemos esto, vidas con doblez, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver en algunas definiciones de la misma escritura que tiene mucha relevancia esta frase que estoy mencionando, ¿sí? Porque la realidad, mis amados, es que alguno aquí dice, bueno, yo he nacido de nuevo y ahora ya no peco más. ¿Alguien se atrevería a decir eso? No. Entonces, es importante que entendamos esa parte, ¿no? Que es muy diferente y lo hemos hablado y lo hemos mencionado, pero es importante, sobre todo por el tema que estamos llevando, que es muy importante entender eso. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar pecado. Son dos cosas distintas. Una cosa es pecar y otra cosa es vivir en pecado. Sí. Es decir, de manera deliberada pecar, de manera deliberada ir en contra de lo dicho por Dios, aún con conocimiento de causa, y por supuesto esa actitud me llevará a no arrepentirme. Quizá me hará sentir mal porque el remordimiento me alcanzará, pero es muy distinto el remordimiento al arrepentimiento. ¿Sí? Es muy distinto. El remordimiento es cuando la consecuencia me alcanza y digo, ya me descubrieron, se siente terrible, me siento avergonzado, ¿sí? Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar. Antes pensaba de una manera, ahora pienso de otra manera. Es muy interesante, ¿no? En el Nuevo Testamento la palabra es metanoia, cambiar nuestra forma de pensar. En el Antiguo Testamento, arrepentimiento lo encontramos como un volver a las sendas antiguas. Vuélvete a Dios. Sí. Entonces, es muy distinto. Vidas con doblez, ¿sí? Ahora, yo quiero poner como base lo siguiente. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sí. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Salmos 102, 25 al 27 dice, desde la antigüedad tú fundaste la tierra. Valera 60 dice, desde la eternidad. Fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestidos los mudarás y serán cambiados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todos estos textos hablan de la inmutabilidad de Dios. ¿Sí? ¿Saben qué es que Dios sea inmutable? Que Él se mantiene, que no cambia, que Él permanece siendo el mismo. ¿Sí? No hay circunstancia que lo haga cambiar, como nosotros. Miren, nosotros podemos tener mucha disposición, podemos tener toda la disposición y toda la buena intención de hacer algo, pero el asunto es que nosotros nos regimos también por circunstancias, ¿cierto? Yo puedo levantarme a la hora correcta, ¿verdad? Alistarme y todo, y salgo de mi casa y a la esquina me chocan. Y yo quedé de llegar a una hora, pero las circunstancias, estoy sujeto a las circunstancias a mi alrededor, ¿sí? O llega un chubasco o lo que sea, ¿no? Pero Dios no está sujeto a las circunstancias, ¿sabía usted eso? Dios está por encima de todo. Por eso es que Él es el único con este atributo. Inmutable. Es el único que puede permanecer igual desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el mismo. Él es el mismo. Por tanto, diga conmigo, por tanto, sus estándares morales son los mismos desde siempre. Hace 2000 años el Señor pensaba algo y hoy sigue pensando lo mismo. Nosotros no. La sociedad no.
La moral del hombre no. Pero Dios sí. Sigue pensando lo mismo. Hace 5,000 años, Dios pensaba igual en cuanto a la moral. ¿Sí? Dios le sigue llamando bueno a lo que en un principio llamó bueno, y Dios le sigue llamando malo a lo que en un principio llamó malo. No es según las circunstancias. No es según el contexto de vida, no es según el contexto cultural en que nos encontremos. Dios sigue siendo el mismo, y lo que para Él es malo sigue siendo malo, y lo que para Él es bueno sigue siendo bueno, y seguirá así para siempre. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo entendamos. Hace, creo que un par de años fue que Dios me confrontó con esto. Por ahí me topé con un video en donde, ¿recuerdan a Raúl Velasco? ¿Sí? De este conductor de Siempre en Domingo. Presentó por primera vez el baile prohibido en televisión. Se llamaba, a ver, acuérdenme, un baile brasileño. ¿Cómo se llamaba? Lambada. ¿No? ¿Lambada se llamaba? Lambada, ¿no? Y decía, en ese momento él advertía a los televidentes que tenían la libertad de apagar su televisión, porque lo que estaban a punto de ver era algo totalmente fuera de serie. Por primera vez estaba presentando ese baile. Y fue bien lamentable, porque la verdad es que los comerciales de hoy en día son 5 veces más fuertes de lo que se presentó hace, no sé, 40, 50 años. Los comerciales de mediodía. Lo que consumimos usted y yo, y a veces hasta nuestros hijos. Mi pregunta en ese momento vino a mi cabeza fue la siguiente: ¿en aquel entonces para Dios era algo no bueno ese baile? ¿Y ahora? Sin embargo, la conciencia del hombre, ¿sí?, y su moral se va cambiando, se va modificando. Por eso la palabra de Dios habla, dice que hay de aquellos que le llamen bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y dice, esto sucederá, así será. Habrá días que esto sucederá. ¿Sí? Dios sigue siendo el mismo. Y eso, mis amados, nos mete en aprietos, ¿sabe? Bogdan decía algo bien importante ahorita. Y es que el día de mañana que estemos en la presencia del Señor, el acceso que tendremos a Él no será por nuestros méritos. No será por nuestros méritos. Y ahorita vamos a ir un poquito para allá, ¿no? Con esto no estamos anulando los méritos ni las obras, por supuesto que no. No, vamos, la santidad es importante. De hecho, estoy hablando de todo esto porque quiero poner una base acerca de quién es Dios. Porque eso, mis amados, determina muchas veces en cómo nos conducimos, porque somos muy ligeros en cuanto a nuestra percepción de Dios. Y de repente a Dios, ¿no?, le ponemos un estándar según nuestro pensar, según nuestro contexto. Decía Bogdan, es que Dios entiende. Pero Dios es Dios y seguirá siendo Dios, ¿sí? Entonces, la idea de estar en completa santidad para acercarse a Dios, mis amados, no es exclusiva del Antiguo Testamento. Sí, Dios es el mismo. Miren, cuando Dios instituyó las leyes levíticas en cuanto a los sacerdotes, demandó que estos fueran purificados adecuadamente porque se acercarían a un Dios santo. Le voy a leer Levítico 21:6 para lo que anotan. Apúntenlo, yo se los leo. Dice, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Santos habla de una vida exclusiva para Dios. ¿Sí? Ellos no debían de contaminarse con nada de este mundo. Vivían exclusivamente para Dios. No debían de distraerse del ministerio que Dios les había encomendado. No debían de distraerse de ministrar al Señor. En el Antiguo Testamento la palabra santo hace referencia a los justos.
Esta misma palabra, por ejemplo, la encontramos en Salmos 34:15, y dice: los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor. Salmo 33:18 dice aquí: los ojos del Señor están sobre los que le temen. También es una palabra, ¿sí? Es la misma palabra que se traduce como santo, como justo y como temerosos del Señor, a los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Proverbios 27 dice: el justo anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Esta palabra, integridad, ¿sí?, traducido al español, significa sin doblez. ¿Recuerdan que habíamos hablado acerca de vidas sin doblez? Sí. Integridad significa sin doblez, de una sola pieza. De una sola pieza. Sí. No significa, sí, el ser íntegro, ¿verdad? O el ser sincero. No significa el hecho de, es que yo así digo las cosas como son, ¿verdad? No habla acerca de eso, habla acerca de integridad, habla acerca de una sola pieza, de que no hay doblez, de que es el mismo. No está hablando de que, no, es que de que no tenemos que comportarnos, ¿verdad? No habla de eso, ¿sí? Habla acerca de que debemos ser el mismo donde sea. En el tiempo de la ley se pagaba con la vida el hecho de acercarse de manera impura delante de Dios. Tenemos muchos casos acerca de eso. Le pasó a Nabad y a Abiú, ¿recuerdan? Sí. Quienes murieron por ofrecer fuego extraño a Dios. Esto lo encontramos en Levítico capítulo 10, verso 1 y 2. Nabad y Abiú eran dos hijos mayores de Aarón, el hermano mayor de Moisés y el primer sumo sacerdote de Israel. Sí. Ya que el sacerdocio en Israel era una cuestión de que se heredaba, tanto Nabad como Abiú fueron consagrados como sacerdote al lado de su padre cuando llegaron a la edad óptima, según estipulado por la ley. Y Nabad, según la escritura, sí, por ser el hijo primogénito de Aarón, pudo haber sido el segundo sumo sacerdote de Israel, pero la palabra de Dios dice que tan pronto como los sacerdotes iniciaron el ministerio, dice que estos dos muchachos tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no les había ordenado. Y de la presencia de Dios, según el relato bíblico ahí en Levíticos, salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. ¿Por qué? Porque hicieron las cosas a su manera. Dios había dicho cómo es que ellos debían de ofrecer fuego. Ellos ya tenían una norma establecida de cómo es que debían de ministrar al Señor, pero ellos lo hicieron a su manera. Esto me recuerda a Caín. ¿Sí? El problema de Caín no es que a Dios no le gustaran las legumbres, es que Dios ya les había enseñado cómo debían de acercarse a Él y qué es lo que debían de ofrecerle a Él. Por eso, mis amados, es importante esto, y es que Dios no está obligado a recibir lo que nosotros le demos, Dios no está obligado a que nosotros lleguemos y pues ahí está, Señor, la adoración, y te voy a dar lo que yo quiero y te voy a dar. Dios no está obligado a eso. Es todo un tema la adoración. Es todo un tema. Pero el problema de estos dos muchachos es que hicieron las cosas a su manera y hubo consecuencias. En otra ocasión muchos israelitas murieron. La consecuencia fue precisamente que perdieron su vida por haber visto el arca del pacto sin haberse consagrado previamente. Primera de Samuel capítulo 6, 19 y 20 se los leo. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Dios había establecido que nadie podía siquiera mirar hacia adentro del arca si no se había purificado primero. Puesto que, escúcheme bien, su presencia
santa habitaba ahí. Debían de prepararse. Debemos de prepararnos para estar delante de la presencia del Señor. ¿Sabía usted eso? Tenemos otro caso. El caso de Usa. ¿Recuerdan Usa? ¿Sí? ¿O me están dando el avión nomás? El relato bíblico dice que Usa, por cuanto no era levita consagrado, murió por tocar el arca del pacto cuando ésta se estaba cayendo. Estamos moviendo el pacto, ¿recuerdan el arca? Y se iba a caer. Y Usa metió la mano porque no quería que se cayera y murió. David se entristeció mucho y dijo, pero lo que estoy haciendo está bien. Había una buena intención. Pero el asunto es no solamente la intención, sino el cómo. Y tuvo que ir a las Escrituras. Y las Escrituras le dijeron cómo es que debía de transportarse el arca. ¿Por qué, mis amados? Porque Dios es santo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿sí?, tenemos un caso donde la presencia del Señor juzgó con muerte, con el propósito de dejar claro que Él es santo y nadie puede burlarlo. Tenemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Que ellos dijeron delante de los apóstoles, es que hemos vendido a tanto y mintieron. ¿Sí? Y la pregunta fue, ¿por qué quisieron mentirle al Señor? Dice que automáticamente ellos murieron. Este relato está en Hechos 5, del verso 1 al 11. Sí. Ahora, quizá, mis amados, en esta época Dios ya no mata inmediatamente a aquellos que se acercan inmundamente. Sí. Ya no vemos esos casos, o quizás sí, y se los atribuimos a otra cosa. Sin embargo, eso no quita el mandato de santificarse delante de Dios. El autor de Hebreos en el capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Sí. Muchos creen que Dios ha cambiado su opinión en cuanto a vivir en temor y temblor delante de su presencia y abusan de la gracia confiados de que la salvación es sin obras. Sí. Es importante que nosotros entendamos esa parte. Ciertamente es por fe, por gracia, pero hay una evidencia de que hemos recibido esa gracia y es precisamente las obras, y hemos hablado acerca de eso. ¿Sí? El apóstol Pablo deja muy claro esa parte a la carta a los Efesios. ¿Sí? El apóstol Pablo le dice a los filipenses también, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. No está hablando el apóstol Pablo de que si la van a perder, no la van a perder, no es el tema. El tema es que debemos de ser, mis amados, hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, debemos de ser responsables de nuestra vida y vivir de manera piadosa y vivir de manera santa. Eso implica un esfuerzo. Por supuesto que sí. No me voy a ganar la salvación la he recibido por gracia. No me esfuerzo para ganar la aprobación de Dios. Nadie puede ganarse la aprobación de Dios. Dios ya nos amó. Pero por cuanto hemos recibido esa salvación, por cuanto Dios nos ha dado ese acceso a su presencia, por tanto debemos vivir, mis amados, dignamente. Y debemos demostrar que precisamente hemos recibido la vida de Dios. Y eso implica un esfuerzo. Ahora, el Señor no nos deja solos. Su Espíritu Santo está en nosotros, mora en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo ya habló acerca de que somos morada de su Espíritu. Jesús, refiriéndose al Espíritu Santo, habló de Él como el ayudador, el consolador. Toda la encomienda que Dios tiene para nosotros nos las da con un soporte, ¿sabe? Que es su Espíritu. Con el ayudador, con aquel que nos habilita y nos capacita para. Pero mis amados, vivir en Cristo cuesta. Cuesta. Sí. Entonces,
volviendo al tema al cual el apóstol Pablo está tocando, como creyentes no solo debemos de tomar la cena del Señor, sí, de manera digna, sino que toda nuestra vida debe de estar libre de pecado. Toda nuestra vida. Y cuando hablo acerca de libre de pecado, estoy hablando acerca de practicar pecado. Practicar pecado. Y por supuesto, conforme nosotros vayamos avanzando, ¿sí?, debemos de incurrir cada vez menos en pecado. No es como que, bueno, es que estoy en el proceso, ¿no? Es que estoy en el proceso y pues Dios sabe. Recordemos que Dios es santo. Sí. Bogdan mencionaba algo muy importante hace rato. El pecado sigue siendo horrible. Miren, Dios no es indiferente a nuestro pecado. Tan así es que mató a su Hijo en una cruz. Dios no es indiferente a nuestro pecado. Dios mató a su Hijo a causa de nuestro pecado. El pecado costó, ¿sabe? El hecho de estar delante de la presencia del Señor costó. Sí. Como creyentes debemos de vivir dignamente. Toda nuestra vida debe estar libre de práctica de pecado, pecados ocultos. En este caso, Pablo les hace ver a los hermanos de Corintio lo desfasados que estaban en cuanto a vivir de manera piadosa. Sí, algunos habían creído, sí, había manifestación de espíritu, sí, había muchas cosas, pero el asunto es que ciertamente, ¿no? Su carnalidad era evidente. Quizá eran muchos habían nacido de Dios, eran hijos de Dios, pero su conducta eran como los hijos de Jason, ¿no? El de Viernes 13, primo hermano de Chucky. Es que soy un hijo de Dios, pero te comportas como un hijo del diablo. Tiene que haber congruencia. Tiene que haber congruencia. Si dices que amas a Dios, tiene que haber devoción. Yo soy muy confrontado con los textos cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿me amas? Yo quiero pensar todo lo que le pasaba a Pedro, ¿no?, por su cabeza. ¿Usted qué le contestaría si el Señor se le apareciera en sueños, por ejemplo, y lo tuviera de frente y le dijera, ¿me amas? ¿Adi, me amas? ¿Jaciel, me amas? ¿Jesús, me amas? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Qué le contestaría en ese momento yo al Señor? Sí, sí te amo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Vive para mí. El apóstol Pedro nos exhorta a vivir de manera santa y piadosa. Acompáñenme por favor a 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13. ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿cómo debemos de estar preparados? Ceñidos los lomos es estar listos, ¿sí? Hace alusión a estar preparados. Estar listos para correr, es como pónganse los tenis porque en cualquier momento tienen que salir corriendo, ¿sí? Emprender una carrera. Dice estar listos, preparados, dice en vuestro entendimiento y sed sobrios. Sobrio es lo contrario a ebrio, es decir, con todos nuestros sentidos enfocados en, ¿sí? Y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como ¿qué? Hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenía. Mire, es bien triste de repente ver algún que otro hermano que se alejó de una práctica y al cabo de un tiempo anda en la misma práctica de nuevo.
Y dice ser cristiano. Pero es bien triste, ¿no? Dices, no se regresen a lo que ya habían dejado. No se regresen a lo que ustedes ya habían avanzado. Ya el Señor los había sacado de ahí. Ya el Señor les había mostrado el camino. Ya ustedes habían pasado a un siguiente nivel. ¿Por qué se regresan? ¿Por qué se regresan? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué dice? En algunas cosas. Cuando vas a la iglesia, ¿así dice? No, ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, en todo momento, en mi trabajo, con mis amigos, en mi familia, en mi escuela, en todos lados tengo que vivir de manera santa, piadosamente, como un hijo obediente de Dios. ¿Cómo la ve? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo en vuestra peregrinación. Es importante el temor al Señor. Muchos han querido, para definir este tipo de pasajes, y muchos otros hablan de, no, es que no tiene que ver con tenerle miedo al Señor y ocultarse. No, sí tiene que ver. Sí tiene que ver con tener temor y terror a Dios. Sí tiene que ver. No hay un solo indicio de que ese significado o la etimología de esta palabra cambie. No, habla acerca de un temor reverente. Estamos hablando de que estamos teniendo una relación, nos estamos relacionando con el creador de todo, con el eterno, con el justo juez. Y somos criaturas imperfectas, con inclinaciones al pecado, con fallas. Por supuesto que debemos de ver a Dios con temor. Ahora, esto no quita que Él es bueno y que es Padre, pero no aparta su santidad, no aparta su justicia. Sí. Eso es muy importante. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Ojo con esto, miren, no fuimos salvados para tener una linda familia. Quiero, por favor, entendamos esto, ¿no? No fuimos rescatados para que se resolvieran nuestros problemas. No fuimos rescatados para vivir por encima de las circunstancias. El mundo es un caos y nosotros por acá por encima. No. Fuimos salvados, mis amados, en primera instancia de un justo juicio, del justo juicio de Dios. Fuimos reconciliados con nuestro Creador. Y el propósito de la peregrinación, ¿sí?, es compartir acerca del Evangelio, es predicarle a los demás y que se salven los demás. El apóstol Pedro dice que el deseo de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. La Escritura deja claro que Dios ama al mundo y que ha provisto lo necesario para que el mundo se vuelva a Él. Mientras nosotros regresamos a casa, mientras nosotros volvemos a la eternidad en su presencia, y me refiero a aquellos que hemos sido rescatados, que hemos sido lavados de nuestros pecados por la sangre de Cristo, mientras tanto el propósito en esta tierra es ir y predicar el Evangelio. No es para que tengamos vida super nice, ¿verdad? Y super padre, y para que nuestros negocios prosperen y para tener, no, consecuencia quizá que nuestro negocio prospere si somos íntegros y trabajadores. Nuestra familia se podrá enderezar si seguimos sus mandamientos, por supuesto que sí. Pero el propósito, mis amados, es vivir para Él. Esto es santidad. Vivir para Él. Eso es santidad.
Lo hemos mencionado en otras ocasiones, de repente siempre ligamos, ¿no?, santidad como vivir ausentes en una connotación sexual, ¿no? No, santo es vivir para Él, en todo sentido. Y si nosotros estamos haciendo algo que no tiene que ver con Él, no estamos viviendo de manera santa. ¿Sí me explico? Si estoy viviendo para mí mismo, y no estoy hablando de pecado de lujuria ni mucho menos, simplemente si estoy viviendo para mí mismo, no estoy viviendo en santidad. No estoy viviendo para Él. Sí. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Os rescató de esa. Aquí deja muy claro el apóstol Pedro, debe haber un antes y un después, ¿no? Así como la historia del hombre, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. En nosotros debe de haber eso, ¿sabe? Debe de haber un antes de Cristo y un después de Cristo. No un antes de ir a la iglesia y después de ir a la iglesia. Es un antes de Cristo y después de Cristo. Antes de encontrarme con Él y después de encontrarme con Él. Debe de haber, mis amados, una marca. Sí o sí, en nuestra vida, antes y después de Cristo. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Algo de lo que hablaba un poco Bogdan también. En estos versículos el apóstol Pedro nos da 3 razones por las cuales debemos de vivir santos delante de nuestro Señor. La primera es porque Él es santo. Él es santo. Y si somos sus hijos, como nuestro Padre Celestial es santo, nosotros también debemos de ser santos. Sí. Él es santo, debemos de ser santos. En segundo lugar, Pedro dice que debemos vivir santa y piadosamente porque todos daremos cuenta delante de Dios y si vivimos en pecado, un día seremos castigados por nuestras iniquidades. Sí. Conviene vivir en santidad, ¿cierto? Y en tercer lugar, debemos ser santos porque el precio de nuestra salvación y santificación es la sangre de Cristo Jesús, de tal forma que si pecamos deliberadamente, estamos pisoteando la misma sangre del Cordero de Dios. Y eso, mis amados, no puede ser indiferente a quienes han recibido la vida eterna. No puede ser indiferente. El autor de Hebreos dice algo muy fuerte. Acompáñeme por favor, Hebreos 10, verso 26. Hebreos 10, 26. ¿Estamos ahí? Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué verdad? Ya no queda más sacrificio por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ya no hay más que hacer. Hace varios años una persona estaba trabajando con mi papá y platicando con él, yo le decía, brother, ¿y cuándo va a volver a la iglesia, no? Me decía, es que estoy esperando que Dios haga algo. Estoy esperando que Dios haga algo por mí. Mire, me entró un celo de esas veces así como el que le entra a Bogdan a veces, ¿sí? ¿No? Me entró una ira. Y dije, es que Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios envió a la cruz a su Hijo por usted. ¿Qué más quiere? Pero somos tan osados a veces
tan testarudos y nos atrevemos a decir, es que estoy esperando que Dios haga algo. ¿En serio? El amado del cielo fue enviado a la cruz en tu lugar y estás esperando algo más. El asunto es que ya no hay más que hacer. Es el tope. Ya no hay un sacrificio mejor que ese. ¿Acaso podremos tomar a todos los toros del mundo, sacrificarlos, y eso será más digno que el sacrificio de Cristo? Mis amados, si la cruz de Cristo no le es suficiente, nada le será suficiente. Si la persona de Cristo no le es suficiente para vivir para Dios, nada le será suficiente. Ya no hay más que hacer. Si conociendo la verdad pecamos de manera voluntaria, ya no hay nada que hacer. Se acaba la película. Solo esperar, ¿verdad? Un castigo eterno. No hay más que hacer. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué tremendo, ¿no? Dios es el mismo, mis amados, ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Como hijos de Dios debemos vivir en santidad delante de Dios y no abusar de la gracia, llevando una doble vida, ocultando pecados, ya que al final, mis amados, todos compareceremos delante del Santo de los Santos. Y por ello también Pablo le dice a los corintios y a todos nosotros que si participamos de un evento tan solemne y santo como la Santa Cena, donde recordamos el sacrificio de Cristo, debemos de purificarnos y no participar de esta comunión si estamos en pecado. Ahora, aquí no se trata de un día sí y un día no. Y un domingo, hoy me porté más bien esta semana, ¿verdad? Y si hay Santa Cena, entonces no habla de eso. Habla acerca de vivir, es un estado. Permanecer en. No, es que ya estoy al 100 porque tengo 3 días leyendo la Biblia. ¿Cuánto te va a durar? ¿Cuánto tiempo? Inmaduro, inestable, hombre de doble ánimo. Un día estás, al otro no estás. Qué fuerte, ¿no? Verso 28 de 1 Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Por tanto, dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Probarnos, constantemente meditar en nuestros caminos, constantemente detenernos, ¿sí? Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Raúl comentó algo, ¿no?, en la enseñanza acerca de esto. Muchas veces la enfermedad, no necesariamente, ojo con esto, no todas las enfermedades, ¿sí?, son por consecuencia de pecado. ¿Sí? No todas las enfermedades, pero la mayoría, sí. Porque no atendemos, porque no nos atendemos, porque somos negligentes. ¿Sí? Dice, muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo.
Por todo lo que hemos hablado, mis amados, anteriormente, el apóstol Pablo les dice a sus lectores que cada uno se pruebe a sí mismo antes de participar de la cena del Señor. Sí, por tanto, dice, pruébese cada uno. El término que Reina Valera 60 utiliza es la palabra, como pruébense, proviene del griego dokimazo. Dokimazo, la cual sugiere la acción de evaluarse o examinarse a sí mismo con el fin de encontrarse en paz y comunión con Dios. Sí, probarse. La idea de examinarse a sí mismo con el fin de no encontrar pecados en nuestra vida. Y no debe ser una práctica exclusiva, mis amados, de la cena del Señor, por supuesto, sino que todos los días de nuestra vida debemos de evaluar nuestros caminos con el fin de permanecer íntegros delante del Señor. El salmista, en el Salmo 139, 23, 24, el salmista dijo lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué sincera oración, ¿no? Muéstrame, Señor. David decía, aún de los pecados que me son ocultos, aún de los pecados que ni siquiera yo sé que están ahí, porque el corazón es engañoso, porque creo quizá que estoy bien, pero le estoy dando la torre a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, a la gente, a mi trabajo, pero creo que estoy bien, porque defiendo lo mío, porque es justo, porque es mi vida, porque tengo derecho. Qué sincera oración. Conoce mi corazón, Señor, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y muéstramelo. Y me gusta cómo remata, porque remata, guíame el camino de eternidad, es decir, transfórmame. Si antes iba por un camino en donde me conducía a muerte, Señor, ahora guíame el camino de eternidad. Es decir, mis acciones. Cuando nosotros veamos en las Escrituras acerca del camino, tiene que ver con acciones, con nuestra forma de proceder. Cambiar mi forma de vivir. Definitivamente la cena del Señor es un evento santo, ya que allí se recuerdan los padecimientos de Cristo y por ello nadie puede tomarla indignamente, ya que eso, mis amados, sería, según lo que el apóstol Pablo dice, traería juicio de Dios sobre nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, antes de tomar la cena del Señor, repito, o antes de participar de cualquier otra cosa, ¿sí?, antes de levantarnos, antes de continuar con nuestra vida, evaluemos nuestra vida todo el tiempo. Evaluemos nuestro caminar, nuestro peregrinar. Y una recomendación final, verso 33 y 34. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. El apóstol cierra el tema recomendando a los corintios de no abusar de la cena del Señor. La diferencia entre la cena del Señor y la fiesta llamada ágape eran muy distintas, era grande, ¿sí? La fiesta ágape era convivencia, ahí sí se hacían unos banquetes y tomaban y disfrutaban, era koinonía, ¿sí? Era propiciar el amor entre hermanos. Poder estar como lo que hicimos hace unas semanas con los varones, ¿no? Ahí en su casa. Sí. Propiciar un tiempo, ¿no? No hubo una enseñanza como tal, no hubo un protocolo, cada quien llevó de lo que quería comer, ¿no? Cada uno evidenció su carne ahí, la inclinación de su pecado. No, mira. Sí, estuvimos ahí, estuvimos platicando, fue de mucha edificación, de mucha bendición poder compartir, salieron testimonios, preguntas, bla, 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 conocernos un poquito más. De eso se trata. De eso se trata. Ahora, pastor, ¿y cuándo van a hacer algo así para...? Háganlo ustedes, inviten a su casa a los hermanos. Invítenlos. No tiene que llevar el sello de Casa Oración La Paz. Procuremos la koinonía,
Pastor Rocío nos enseñaba de eso. El amor fraternal, los unos a los otros. ¿Sí? Estas dos fiestas eran muy distintas. ¿Sí? Bogdan hablaba un poco acerca de eso, ¿recuerdan la semana pasada? Y la cena del Señor era algo que hablaba estrictamente del sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, en cuanto a la cena del Señor, mejor es preferible que ustedes ya se vengan comidos y no abusen de la cena del Señor. Porque tiene un objetivo, tiene un propósito. No es venir y llenarse y comer y tomar y ¿no? Se me olvida que está aquí esto. Entonces no, sino el apóstol Pablo dice, no, o sea, si alguien no ha comido, come en su casa y llegue y coma lo necesario, porque se trata del Señor. No, se trata del Señor. Entonces, las demás cosas se tienen que arreglar, ¿no? Ya que el apóstol Pablo vaya. Sí. Las pondré en orden cuando yo fuera, dice el apóstol Pablo. Es decir, había todavía algunas cosas que el apóstol Pablo en esta carta no trató. Estaban tremendos los hermanos de Corinto, ¿no? Parecen a lo de la paz. Mis amados, al final todos podemos aprender de la importancia de vivir en santidad, de vivir para Dios. Es lo conveniente, ¿sabes? Es lo mejor que nos puede pasar. Yo puedo entender, yo recuerdo, ¿me ayudas, César, con el piano, por favor? Ya estoy terminando. Yo recuerdo que cuando mi esposa y yo nos enteramos que íbamos a tener a nuestro primer bebé, Angelito, estábamos muy contentos y Misa Silva, la mayoría de ustedes lo ubican, me dijo algo que me quedó muy profundo en mi corazón y me dijo, cuando nazca tu hijo, vas a poder entender un poquito más acerca del amor del Padre. Y es cierto, puedo entender la parte cuando Jesús hablaba acerca de si ustedes siendo malos, procuran darle cosas buenas a sus hijos. Y en mi corazón jamás habría una pizca, ¿no? de maldad para con ellos. Jamás de manera voluntaria, ¿sí? Deliberada, quisiera hacerles daños, pero entiendo que soy malo. No. Pero no puedo concebir que, en el buen sentido, lo entiendo, pero no emocionalmente, el amor de Dios está por encima. Y eso abre un panorama tan grande acerca del amor de Dios para mí, para usted, para los suyos. Y puedo entender cuando Dios dice no. Y sé que es con amor, como cuando yo le digo a mis hijos no. Porque no te conviene, no es bueno para ti. Deja de comer tierra, no brinques en la cama. No comas dulce después de comer, lávate las manos, báñate. Es conveniente que me obedezcas. Y no es porque sea malo, es porque te amo. Dios es santo y pretende que nosotros como sus hijos seamos santos. Y todo lo que nos pide es conveniente para nosotros. Es conveniente para nosotros. ¿Quién no? La mayoría de nosotros en nuestra adolescencia llegamos a tildar a nuestros padres de malos porque no nos dejaban salir con los que queríamos salir, o no nos dejaban llegar a la hora que queríamos llegar y decíamos, qué malo es mi papá, ¿no? Hay un poema por ahí muy bonito acerca de eso, que dice, ahora yo también quiero ser el papá malo. Es conveniente vivir en santidad, mis amados. El pecado nos destruye, ¿sabe? No importa cuánto usted ame su pecado o su mala conducta, por más que lo quiera adornar, es malo y destruye. La falta de perdón, la falta de misericordia, la arrogancia, el orgullo, la rebeldía, destruyen el alma, destruyen el corazón.
Y Dios dice, apártate de todo eso y vive para mí de manera santa. Obedéceme. Vivir como hijos de Dios es lo conveniente. Es lo que más nos conviene. ¿Lo cree? ¿Sí? 2 nomás, dijo uno. Un santo nomás hay aquí, ese es el pastor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Sabe? El título de santos ya lo tenemos, dados por Cristo. ¿Sí sabe? La Biblia habla acerca de los santos, los justos, los íntegros, y eso está hablando acerca de los redimidos por Él. Pero vivir en santidad es la demanda que Dios nos hace. Sí. Y vi interesante, importante, ¿no? Poder resaltar este tema, aprovechando que el apóstol Pablo estaba amonestando a los corintios acerca de tomar la Santa Cena de manera digna y dejarlo de hacer de manera indigna como lo estaban haciendo. Y no solamente eso, mis amados, cuando nosotros tomemos la Santa Cena, ¿sí? Y aquí procuramos hacerlo de perdida, lo hacemos una vez cada 2 meses, que ya pronto lo vamos a hacer, ¿no? Que por pandemia se fueron desfasando ahí los tiempos, pero lo vamos a hacer. Pero el asunto es que siempre tenemos como objetivo, por lo menos en esta congregación, exaltar el sacrificio de Cristo, porque de eso se trata. La razón por la cual usted y yo estamos aquí, mis amados, es para eso. Es magnificar su nombre, aprender de Él ciertamente, pero acerca de su obra, porque nos rescató, se trata de Él. ¿Sí? Y cuando nosotros cantamos, y cuando nosotros aplaudimos, y cuando nosotros levantamos nuestra voz, de igual manera tenemos que hacerlo en santidad, porque estamos participando, mis amados, de una fiesta solemne, de algo, ¿sí?, que está precisamente ofrecido a Él. ¿Sí? Que Dios nos ayude. ¿Oramos a Dios? Yo le invito a que diga: Señor, yo quiero crecer en santidad y quiero obedecerte, ayúdame. ¿Sabe? Esas son las oraciones que Dios contesta. Señor, ayúdame. Ayúdame. Quiero vivir para ti, Señor. Perdóname, Señor, si quizá he ignorado tu palabra, he ignorado tu consejo. Te pido perdón por eso y porque me ha llevado a conducirme de una manera indigna y he participado, Señor, de manera indigna todo lo que tiene que ver contigo. Porque quizá me he atrevido, Señor, a decir que soy hijo tuyo y he vivido como alguien que no lo es. Perdóname. Perdóname, Señor. Yo quiero crecer. Yo quiero avanzar. Ayúdame. Quiero vivir para ti, Señor. Que mi vida sea agradable a ti. Como decía el apóstol Pablo, Señor, como un sacrificio vivo a ti, agradable y perfecto. Muéstrame, Señor. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Pues estamos despedidos, familia. Me gustó verlos. Nos vemos con el favor de Dios el sábado en la mañana, ¿sí? Y el domingo a las 11, ¿sí? Que Dios los bendiga. Saludos en casa. Sí, va a quedar ese horario, a las 11 de la mañana.